Hola, mi nombre es José Ortega Sánchez y como parte de mi exposición voy a exponer quién fue Auguste Comte. Auguste Comte fue un filósofo, sociólogo, que originó la teoría del positivismo, que prácticamente explica cómo nosotros como personas adquirimos nuestros conocimientos a través de los sentidos, vaya, desde un punto pragmático. Con, más que nada se enfocó a qué es la ciencia. Como él lo propone en uno de sus textos, el conocimiento que se podría considerar ciencia tiene que pasar por tres etapas, o ya pasó por tres etapas, que es la parte teológica, que es esa relación con una identidad divina o algo similar, la parte metafísica, que prácticamente explica cómo los químicos que están en la naturaleza y en todo nuestro entorno son los ocasionantes de ciertos factores, ¿no? Dígase, por ejemplo, el ciclo del agua, o sea, cómo funciona el evaporamiento y tal. Y está el objeto, el aspecto en el que Comte se centró más, que es la ciencia, que bien podría considerarse que tanto la parte teológica como la parte metafísica se concentran aquí porque básicamente se divide en dos partes. El cómo aprendemos nosotros como personas, que es la primera parte donde obtenemos conocimiento básico, lenguaje, matemáticas, toda aquella ciencia que se pueda considerar concreta. Y luego ya está la segunda parte, donde cada uno como persona se enfoca en investigar ciencias más complejas, digamos, la astronomía, la sociología, vaya. Uno como persona se podría dar cuenta de que como tal quiere forjar personas que sean un tanto inflexibles ante los demás aspectos que tienen que ver de un tema. Mi nombre es Arely y yo les voy a hablar del segundo autor que interviene en la escuela tradicional, que en este caso es Herbert Spencer. Herbert Spencer nació el 27 de abril de 1820 en Inglaterra y falleció el 8 de diciembre de 1903 en Inglaterra. Él fue un naturalista, sociólogo, filósofo y psicólogo. Él entendía que él se basó en la teoría del evolucionalismo, en donde él consideraba que la evolución era expandir al mundo social. Él defendía las clases sociales y él lo que hacía era, bueno, en este caso defendía los grupos sociales ya que tenían diferentes capacidades y así para llevarlos a la igualdad. En sí, Herbert Spencer él se basó en que los alumnos deben de ser más aptos para así tener un mejor conocimiento. Hola, mi nombre es Vanessa y yo voy a exponer a William James. William James fue un psicólogo y filósofo pragmatista que nació el 11 de enero de 1842 en la ciudad de Nueva York y falleció el 26 de agosto de 1910. William James tuvo como padre a un filósofo trascendentalista y a un hermano escritor y novelista muy famoso. William estudió medicina y se graduó en el año de 1869 con la finalidad de ampliar sus conocimientos en la psicología y posteriormente en el año de 1876 William se hizo profesor de fisiología. Posteriormente en el año de 1907 se retiró de la enseñanza. Mencionando un poquito de sus obras, su obra más influyente e importante fue Los principios de la psicología, escrita en 1890, y con el tiempo su filosofía pragmatista fue estudiada por el filósofo John Dewey. Hablando un poquito de su teoría
pragmática del conocimiento. Aquí nos dice y afirma que el conocimiento científico y filosófico solamente es verdadero de acuerdo a sus consecuencias prácticas. ¿Esto qué quiere decir? Que la verdad es nuestro único instrumento para el conocimiento. Hablando de sus aportes a la educación, él nos dio el concepto de pragmatismo. Posteriormente, su concepto de educación va basado en que tengamos la habilidad de poder juzgar inteligentemente. Otra parte importante es que llegó a la pedagogía, a la modernización. Esto pues nos lleva de la mano a que daba consejos a los alumnos y a los maestros de manera amable y con ternura para que ellos pudieran expresar sus conocimientos científicos. ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Nos basamos en la escuela tradicional, como podemos ver, ahí se refiere que el maestro tenía el poder de dar sus aprendizajes y sus conocimientos y el alumno tenía que recibirlo tal y como lo decía el maestro. Nuestra problemática es de Marta, que era una niña que tenía deficiencia en el aprendizaje, el cual el profesor de Marta manda a llamar a sus papás y le dice que está habiendo un problema con su hija, que no pone atención, que los sonidos le molestan, los agudos, sí, que le molestan y pues no puede tener un buen aprendizaje de ello. Llegan a la conclusión que podría ser un posible caso de autismo. Yo voy a decir las intervenciones de cada autor. El primero es Comte fue el creador del positivismo, el cual el positivismo es una teoría filosófica, que se basa en que el hombre aprenda mediante la experiencia y los sentidos. También se proponen los tres estadios que son teológico, metafísico y científico. Además de esto se centra obsesionado en el ámbito científico, el cual es crear un aparato para que pueda medir, numerar y cuantificar. El segundo es Spencer, que puede trabajar y fomente en el docente que trabaje de una manera más tranquila con el alumno y así investigar los métodos de enseñanza para el desarrollo de la disciplina. Por último, es James, que se argumenta en el dinamismo psíquico, que permite generar conductas necesarias para la adaptación de nuevas soluciones. Él plantearía las herramientas para que Marta pueda adquirir y desarrollar nuevos conocimientos adaptándose a un espacio. Para comenzar a hablar sobre la escuela nueva, abordaré sobre un autor en abogar por ella, que fue John Dewey. Es un filósofo, psicólogo y pedagogo estadounidense más relevante en su país. Era concebido como un hombre de acción porque abogaba por la práctica en la teoría. Nació el 20 de octubre de 1859 en Estados Unidos. En 1879 se graduó en la Universidad de Redmond y tras obtener su doctorado inició su carrera como profesor impartiendo clases en la Universidad de Michigan desde 1884 a 1888. Se logró que se creara un método experimental y de 1900 a 1904 asumió el curso de pedagogía en la Universidad de Nueva York. Muere el 1 de junio de 1952. Las aportaciones que hace a la educación es que concibe a la escuela como un lugar para la producción y la reflexión de las experiencias de la vida social. Es por ello que su llamado método experimental de su pedagogía es basado en una educación donde tome en cuenta los factores de iniciativa e individuales. Asimismo, centraba la pedagogía al niño y a sus intereses, resaltando la importancia de que dichos intereses tenían que estar establecidos en el currículum escolar. En este sentido, el objetivo del maestro era explotar todas las habilidades del niño, ya que para él el conocimiento era el resultado de todas las experiencias que las
afirmaba que tanto el aprendizaje de niños como de adultos se lograba a partir de la confrontación ante problemas, y en cuanto al rol del docente afirmaba que era el encargado de generar entornos estimulantes para el niño, ya que para él era un sujeto activo. En cuanto al rol del alumno, consideraba que el maestro no podía ver al niño como una pizarra limpia donde debía escribir información, sino que el objetivo de la educación debía de ser el de orientar. Señalaba que el niño tenía 4 impulsos innatos, que eran el de comunicar, expresar, indagar y construir, y finalmente el niño tenía intereses y actividades que aprendía en el entorno en el que vivía y en su hogar, por lo cual el maestro debía tomarlas en cuenta para el momento de su aprendizaje tuviera resultados buenos. María Montessori. María Montessori nació el 31 de agosto de 1870 y murió el 6 de mayo de 1952. Nació en Chiaramonte, provincia de Italia. Ella fue una educadora científica, psicóloga, psiquiatra y médica. Su padre fue Alessandro Montessori y su madre Renilde Stoppani. Sus principales aportaciones a la educación fue que ella se interesó en la educación de niños con deficiencias mentales y aplicó métodos experimentales para que estos niños aprendieran a leer y escribir, como también aplicó sus propios métodos y los aplicó a toda clase de niños. A través de su trayectoria profesional llegó a una conclusión de que todos los niños se constituyen a sí mismos partiendo de elementos del ambiente. También creó un material didáctico que se basó en la intuición por medio de los 5 sentidos y creó ejercicios y materiales para ayudar al niño a sus facultades, como también creó el desarrollo del método de Montessori, que consiste en concebir la educación como autoeducación, es decir, como un proceso espontáneo. También creó un material didáctico específico para que constituye el eje del conocimiento del niño. Ovidio de Crowley. Ovidio de Crowley fue un psicólogo, educador, conocido como principalmente fundador de la pedagogía moderna. Nació en Lieja, Bélgica, en 1871 y falleció en 1932. Fue el primero en defender la educación informal, ya que consideraba la individualidad del alumno y diferentes estrategias. De igual manera, adoptó la teoría de inteligencia de Jean Piaget, donde el niño se va desarrollando en diferentes etapas y para conocerse en sí mismo con ayuda de sus docentes. También defendió la tecnología en la educación, ya que se ha vuelto una piedra angular para una mejor formación. Muchos educadores lo han tomado en cuenta. Fue el primero en escribir sobre las discapacidades de los niños y de Crowley consideraba que el juego era fundamental para desarrollar la intelectualidad del desarrollo del alumno. Sus aportaciones fue el desarrollo entre los niños, de igual manera fue centrarse en ellos y en su educación y habilidades, fue el sistema educativo en donde trabajan en equipo, el centrarse en el niño, la tecnología como una herramienta educativa que se puede utilizar día con día. Como representación de Escuela Nueva elaboramos una maqueta basada en Plan Galton. El Plan Galton fue creado por Helen Bartholdi en la década de 1920. Se basa en un concepto muy importante, el concepto de libertad con responsabilidad. Y este plan busca que los alumnos se empoderen para así poder ser partícipes de su propio desarrollo y su toma de decisiones, dependiendo de sus intereses propios y sus habilidades. La idea principal del Plan Galton
es que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje, ya no como en la escuela tradicional, en donde el centro del aprendizaje era el profesor, ahora es el alumno. Y como se puede ver, la institución tiene 6 aulas, las cuales están enfatizadas en una sola materia, para que así el niño tenga libertad de elegir qué conocimiento es el que quiera adquirir. Y ya por último, mis compañeras van a mencionar una problemática en la cual intervienen los autores Dewey, Montessori y de Crowley para la resolución de esto. ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Nuestra problemática es la siguiente. Pablo es un niño que asiste a la escuela como los demás niños. Sin embargo, su docente, al aplicar dinámicas grupales, se percata que este muestra dificultad para interactuar con sus compañeros. Sumado a ello, el nivel de aprendizaje de Pablo es más lento que el de sus compañeros de la misma edad. En el caso de Pablo es atendido con un psiquiatra y se determina que tiene discapacidad intelectual lenta. Como primer actor tenemos a John Dewey, quien interviene grupalmente, ya que favorece dinámicas experimentales en el cual donde se desarrolla una capacidad adaptativa para su desarrollo intelectual del niño, generando un proceso social. Esto quiere decir construyendo compañerismo entre todos. Como segundo actor tenemos a María Montessori, quien interviene individualmente en el aprendizaje del niño, que hace relevante la importancia del respeto a sus diversas capacidades de aprendizaje del niño, en el cual el profesor interviene como su guía. De Crowley creía que las personas con discapacidad intelectual deberían ser tratados como individuos únicos con sus propios ritmos y con sus propias capacidades. En lugar de enfocarnos o centrarnos en las deficiencias, de Crowley se centró en la individualidad, en las habilidades y competencias de los niños. Para esto, de Crowley desarrolló métodos y técnicas para poder trabajar con las personas con discapacidad intelectual, como son las actividades para el desarrollo de la memoria, actividades que involucran al niño en sus etapas de desarrollo y el desarrollo de su intelectual. Yes, no.